la tarea no es simple, pero hablando estrictamente no tenemos alternativa. El esfuerzo debe empezar con el esfuerzo de nuestros países, domésticamente. En primer lugar, es lo que hacemos al nivel doméstico que nos da la medida de la autoridad con la cual actuamos a nivel internacional. Así, permítame hablar desde la perspectiva de mi país. Cuando Brasil habla de sus perspectivas de la salud pública, lo hacemos con la autoridad legítima de un gobierno que durante la pandemia de COVID-19 no se guardó ningún esfuerzo para salvar vidas y preservar trabajos. Como tantos otros países, enfocamos nuestra atención desde el inicio en asegurarnos ayuda financiera de emergencia para aquellos que más lo necesitaban. Nuestra meta fue proteger a las familias, el ingreso de las familias, para que pudieran enfrentar las dificultades económicas resultantes de la pandemia. Así, logramos beneficiar a más de 68 millones de personas, el equivalente a un tercio de la población brasileña. En paralelo, lanzamos un programa amplio de vacunas, incluyendo la producción doméstica de vacunas. Somos una nación de más de 210 millones de personas y ya tenemos más del 80% de nuestra población vacunada completamente en contra del COVID-19. Todos fueron vacunados voluntariamente con el debido respeto de la libertad individual. Asimismo, en la arena económica, Brasil tiene la autoridad legítima de un país que, por el bien de el crecimiento sostenible e inclusivo, ha dado a conocer reformas para atraer inversión y mejorar los estándares de vida de su población. Bajo mi administración, acabamos con la corrupción sistémica que existía en el país. Entre 2003 y 2015, nada más un periodo en el que la izquierda presidió el Brasil, esto aumentó los niveles de corrupción en Petrobras. Hablamos de malversación de fondos, eso llegó a cientos de millones de dólares. La persona responsable por eso fue emprisionado por la cárcel. Se le han pagado miles de millones por deudas, se han devuelto dinero, pero ese es el Brasil del pasado. Hemos mejorado los servicios públicos al mejorar los costos, al invertir en ciencia y tecnología, y hoy, por ejemplo, Brasil es el país avanzado digitalmente número 7. 135 millones de personas tienen acceso a cientos de servicios proveídos por mi administración. Brasil ha sido pionero en despliegue de 5G en Latinoamérica. También hemos ejecutado una agenda comprensiva de privatización y de proyectos en concesión. Con énfasis en infraestructura también hemos completado el proyecto de transposición del río San Francisco, llevando agua a la región noreste de Brasil. También hemos adoptado nuevos marcos reguladores en temas de salud, vías de riel. También hemos mejorado el ambiente de negocios con la ley de libertad económica y la ley de startups. Como resultado, ahora hemos creado oportunidades para jóvenes, para que ellos sean empresarios, para que tengan trabajos de calidad. Por encima de todos estos esfuerzos para modernizar la economía brasileña, hemos logrado grandes avances en el acceso de Brasil a la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, la OCDE. A pesar de la crisis global, Brasil está llegando al final de 2022 con una economía en una recuperación casi que completa. Tenemos altas tasas de recuperación y baja inflación. La economía está en el camino del crecimiento. La pobreza ha incrementado en todo el mundo bajo el impacto de la pandemia. En Brasil empezó a decaer. Las cifras hablan solas. Se estima que para el final de 2022, el 4% de las familias brasileñas estarán viviendo por debajo del nivel de pobreza extrema. En 2019 era 5%. Esto es una disminución de más del 20%. Se diseñó un sistema de ingreso mínimo que actualmente resuelve las necesidades de 20 millones de familias y paga alrededor de $4 al día para las familias más pobres.
El empleo llegó al 5.9, una tasa que no se veía en 7 años. Hemos disminuido también la inflación con un estimado de menos de 7% para 2022. Me complace anunciar que hemos tenido una deflación sin precedentes en los meses de julio y agosto de este año. Desde junio, el precio de la gasolina ha disminuido por más de 30%. Hoy un litro de gasolina cuesta $0.9. El precio de la electricidad también ha disminuido por más de 15%. Quiero hacer énfasis en que el costo de la energía no se ha disminuido por los precios fijados o porque no ha habido intervención estatal. Es más un resultado de una racionalización, una política implementada con el respaldo del Congreso Nacional. En 2021, Brasil fue el cuarto destino de inversión directa. Nuestro Ministerio de Comercio habló de una meta increíble del 30% del Producto Interno Bruto, incluso después de los impuestos, en miles de productos. Domésticamente también tenemos récords en 3 áreas: recolección de impuestos, ganancias de empresas estatales y una mejoría del PIB. El Producto Interno Bruto de Brasil incrementó en 1.2% y se prevé que en 2022 sea del 3%. Estamos disfrutando de tranquilidad de aquellos que están trabajando en el camino correcto, el camino de compartir la prosperidad entre brasileños. Y más allá de eso, la prosperidad que se comparte con nuestros vecinos y con otros socios en todo el mundo. Esto es lo que vemos en temas alimentarios. Hace 4 décadas Brasil solía ser un importador de comida y hoy somos uno de los mayores exportadores del mundo. Y esto solamente ha sido posible gracias a las fuertes inversiones en ciencia e innovación con la búsqueda de aumentar la productividad y la sostenibilidad. Quiero darle tributo al señor Ellison Prolinelli, el candidato brasileño al Premio Nobel de la Paz, por su rol en expandir la agricultura brasileña con el uso de nuevas tecnologías. Este año Brasil ya empezó la cosecha más grande de grano en nuestra historia. Estimamos que sea de al menos 270 millones de toneladas. En unos cuantos años Brasil también hará la transición de importaciones a exportaciones. En el proceso de 2022-2023 se prevé que se excedan las 200 millones de toneladas, como se dijo en la Organización Mundial del Comercio en su visita a Brasil. Si no fuese por el negocio brasileño, el planeta hubiera quedado en hambre porque alimentamos a miles de millones de personas alrededor del mundo. Nuestro negocio de agricultura es una fuente de orgullo nacional. Señor presidente, también quiero hablar de que frente al desarrollo sostenible, el récord de Brasil de logros es una gran fuente de credibilidad para las acciones internacionales de nuestro país. Respecto del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Brasil es parte de esa solución y se convierte en una referencia para el resto del mundo. 2/3 de todo el territorio brasileño sigue sin ser tocado, cubierto por vegetación nativa, precisamente como estaba cuando Brasil fue descubierto en los 1500. En la región amazónica brasileña, un área tan grande como el oeste de Europa, más de 88% del bosque húmedo sigue siendo prístino. Contrario a lo que se reporta en los medios nacionales e internacionales, es clave y esencial que cuando se cuida el medio ambiente no dejemos de observar a la gente. La región amazónica es hogar de 20 millones de personas, pueblos indígenas y colonos, cuya vida depende de alguna forma de aprovechamiento económico del bosque. Hemos llevado conectividad de Internet a más de 100.000 escuelas rurales en más de 500 comunidades indígenas. Brasil empezó su transición energética hace al menos medio siglo en respuesta a la crisis petrolera de esa época. Hoy tenemos una industria de biocombustibles moderna y sostenible, una industria que contribuye positivamente, constantemente, a nuestra imagen como el país más limpio del G20.
un gran porcentaje de nuestra energía es renovable y esto es una meta que muchos países en desarrollo esperan lograr. Solamente después de 2040-2050. El año pasado, Brasil fue elegida o declarada por las Naciones Unidas como un ejemplo de transición energética. Tenemos el potencial de convertirnos en un exportador global de energía limpia. Tenemos un excedente que ya se está logrando y puede llegar incluso hasta los 100 gigawatts entre biomasa, proyectos solares, proyectos eólicos, sin considerar las oportunidades no discutidas. Con uno de los costos de producción más bajo del mundo. Estas fuentes producirán hidrógeno verde para la exportación. Parte de este enfoque nos convierte en competidores a nivel mundial, proyectos industriales, particularmente en el noreste brasileño, con uno de las menores huellas de carbono en el mundo. El desarrollo sostenible, la agenda de desarrollo sostenible se ha visto impactada por amenazas a la paz y a la seguridad en todo el mundo. Todos hemos construido las Naciones Unidas desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial en el último siglo. Lo que nos motivó en ese momento fue la determinación de evitar la repetición del ciclo de destrucción que marcó la primera mitad del siglo XX. En cierto punto, en perspectiva, podríamos decir que fuimos exitosos. Pero hoy el conflicto en Ucrania sirve como una advertencia. Una reforma del sistema de Naciones Unidas es esencial para que encontremos la paz mundial. En este caso específico del Consejo de Seguridad, después de 25 años de debate, es claro que debemos buscar soluciones innovadoras. Brasil se enfrenta a este tema basado en una experiencia que viene al inicio de las Naciones Unidas. Es la 11ª vez que hemos tenido un acento no permanente en el Consejo de Seguridad y hemos buscado ofrecer lo mejor posible para llegar a soluciones pacíficas y negociadas al conflicto internacional, siempre guiadas por la Carta de las Naciones Unidas y la ley internacional. Brasil también tiene una historia larga de participación en operaciones de sostenimiento de paz. De Angola, Haití, Líbano, siempre hemos participado y siempre hemos respaldado el sostenimiento de la paz. También hemos contribuido a la paz al abrir nuestras fronteras para aquellos que buscan una oportunidad de reiniciar sus vidas en nuestro país. Desde 2018, más de 6 millones de hermanos venezolanos se han visto forzados a abandonar su país. Muchos de ellos llegaron a Brasil. Nuestra respuesta a este desafío fue la Operación Bienvenida, que se ha convertido en una referencia internacional. Más de 350.000 venezolanos han encontrado en el territorio brasileño asistencia de emergencia, protección, documentación y la posibilidad de un inicio fresco. Todos han tenido acceso al mercado laboral, a los servicios públicos y a los beneficios sociales. En meses recientes, cerca de 600 venezolanos han llegado a Brasil cada día a pie, la vasta mayoría mujeres y niños que pesan 60 kilos menos que antes, que huyen de la violencia, del hambre. La política de recepción humanitaria en Brasil va más allá de Venezuela también. Hemos recibido haitianos, sirios, africanos y ucranianos. Señor presidente, el conflicto en Ucrania ha estado ocurriendo por 7 meses ya, es una fuente de grave preocupación, no solamente para Europa, sino para todo el mundo. En primer lugar, quisiera reiterar la gratitud de Brasil para los países que han ayudado con la evacuación de brasileños cuando el conflicto empezó allá en Ucrania, especialmente Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la República Checa. Muchas gracias. La operación de evacuación fue exitosa. No dejamos a nadie atrás, ni siquiera a sus mascotas. Respecto del conflicto en sí mismo, Brasil ha sido guiada por los principios de ley internacional y la
Carta de las Naciones Unidas, principios que también están en nuestra Constitución Nacional. Nosotros pedimos un cese al fuego inmediato, la protección de civiles y no combatientes, la preservación de infraestructura crítica para asistir a la población y el mantenimiento de todos los canales de diálogo entre las partes en conflicto. Esos son los primeros pasos para lograr una solución que será duradera y sostenible. Hemos estado trabajando en esa dirección en las Naciones Unidas y también en otras partes. Hemos intentado evitar interrumpir los canales de diálogo como resultado de la polarización en ese conflicto. Junto a eso, estamos en contra del aislacionismo. Los efectos del conflicto no pueden sentirse en el mundo. Pueden sentirse en el mundo. Los precios de alimento, el combustible, se han sentido. Todo esto nos aleja de las metas de desarrollo sostenible. Países que se presentaron en algún momento como líderes de la economía baja de carbono ahora han pasado a fuentes sucias de la energía y eso es un golpe para el medio ambiente. Respaldamos todos los esfuerzos para reducir los impactos económicos de esta crisis, pero no creemos que el mejor camino sea adoptar sanciones unilaterales que sean inconsistentes con la ley internacional. Esas medidas han herido la recuperación económica y han amenazado los derechos humanos de poblaciones vulnerables, incluyendo a los países europeos. Esta solución al conflicto en Ucrania solamente será lograda a través de la negociación y el diálogo. Estoy pidiéndole a estas partes, así como a la comunidad internacional, que no perdamos ninguna oportunidad de acabar el conflicto y asegurar que ocurra la paz. La estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la humanidad están en peligro si el conflicto continúa. Señor presidente, he sido un partidario incondicional de la libertad. Brasil ha hecho un esfuerzo para que haya también la libertad de religión en el país y en la agenda. Es importante que todo el mundo tenga derecho a practicar, a orar, a practicar su orientación religiosa sin ningún tipo de discriminación. Quisiera informar acá que Brasil está lista para dar la bienvenida a los padres católicos, a las monjas que han sufrido persecución por parte del régimen dictatorial en Nicaragua. Brasil repudia la persecución religiosa donde sea que ocurra en el mundo. Otros valores fundamentales para la sociedad brasileña con implicaciones a la agenda de derechos humanos incluye la defensa de valores familiares, el derecho a la vida desde la concepción, el derecho a la autodefensa y la repudiación, el repudio a la ideología de género. También quisiera resaltar otro importante enfoque que es la protección de las mujeres. También se sancionaron 70 normas en este tema desde el inicio de mi administración en 2019. Es una evidencia bastante clara de ese compromiso. Combatimos la violencia contra las mujeres de manera muy estricta. Es una de nuestras prioridades para asegurar que haya seguridad pública para todos los brasileños. Los resultados son visibles. 77% de disminución en el asesinato de mujeres y una disminución en las muertes generales por asesinato. En 2017 hubo miles de muertes por habitante, ahora hay solamente 17. La violencia en áreas rurales también ha crecido, a la vez que la tenencia de la tierra por personas en necesidad ha aumentado. Bajo mi administración hemos entregado 400.000 títulos rurales. 80% se le han dado a las mujeres. En Brasil trabajamos para asegurarnos de tener mujeres fuertes e independientes para que puedan llegar a donde quieran llegar. En primer lugar, mi esposa Michelle Bolsonaro ha brindado un nuevo significado al trabajo voluntario desde 2019, con atención especial a las personas con discapacidades y enfermedades raras. Señor presidente, señor secretario general, jefes de Estado y de Gobierno, damas y caballeros, septiembre pasado, el 7 de septiembre, Brasil celebró 200 años de historia. Como nación independiente, millones de brasileños salieron a las calles, llamados por su gobierno, usando todos los colores de su bandera, de nuestra bandera. Fue la mayor demostración cívica en la historia de nuestro país. Personas que creen en Dios, en la tierra, en la familia y en la libertad. Muchas gracias a todos.